Libertad de Desarrollo y Pauta les da la bienvenida a su ciclo de encuentros, Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. En este sexto conversatorio, Bettina Horst, Ignacio Irarrázaval y Esteban Valenzuela conversan sobre los gobiernos locales en la Constitución. Moderan Pilar Asbun y Cristian Rodríguez. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. 8:30 de la mañana, 8:30 en punto, para abordar este sexto encuentro de este ciclo Proceso Constituyente, la hora de los contenidos, que estamos desarrollando hace ya 6 semanas, con Libertad de Desarrollo y Pauta. A nombre de estas dos instituciones, de Pauta, este medio de comunicación, y Libertad de Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida, precisamente para abordar este nuevo capítulo, este nuevo episodio. Hoy, junto con Pilar Asbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad de Desarrollo, vamos a conversar sobre el tema de descentralización, gobiernos locales en la Constitución. Y para esta conversación, que pretendemos extendernos durante una hora, tenemos a 3 destacadísimos expositores: Bettina Horst, Ignacio Irarrázaval y Esteban Valenzuela. Queremos explicar un poco cómo va a ser la modalidad de este encuentro. La idea es que nuestros 3 invitados puedan desarrollar, puedan exponer sus propuestas, sus planteamientos, sus ideas, en un espacio del orden de 7 minutos, para después pasar, ¿no es cierto?, al segundo módulo, de tener una conversación de preguntas y respuestas con cada uno de ellos, para obviamente ahondar las visiones que cada uno haya expuesto en sus alocuciones. Queremos partir este encuentro, esta entrega, con Bettina Horst. Ella es economista, directora de políticas públicas de Libertad de Desarrollo. Bettina, muy buenos días, bienvenida, y parten ahí tus 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. A Pauta por junto con Libertad de Desarrollo hacer estos eventos. La hora del contenido. La verdad que la hora del contenido es bien difícil tratar de empezar a buscar consensos, miradas compartidas, de forma tal de quizás ir construyendo un proyecto constitucional en conjunto, ¿no es cierto?, desde los distintos sectores de la sociedad. Y ahí, en materia de centralización, es probablemente uno de los temas que quizás hay menos diferencias, ¿no es cierto?, respecto de lo que debiera estar en la Constitución, pero sí probablemente respecto del proyecto final que uno quisiera ver en un país como Chile en materia de descentralización. Todos sabemos, y probablemente se ha repetido acá en todos los ciclos, en todos los encuentros, que sin duda que la Constitución es más bien un marco de acción y no necesariamente define un esquema definido, ¿no es cierto? La Constitución te da como las bases para, a partir de eso, construir distintas políticas públicas, construir distintas reformas, y no necesariamente la reforma tiene que estar en detalle dentro de la Constitución. Recordemos que en el artículo 3º establece que Chile es un país unitario. A mi modo de ver, ese artículo tiene que ser reescrito y plantearse que Chile es un Estado unitario y descentralizado. La verdad que eso es consistente con lo que vemos con constituciones y con normas en otros países del mundo, países unitarios descentralizados, que son países que no son federales, pero que en algunos casos, por ejemplo, si vemos los países de la OECD, los países más bien nórdicos, que son países unitarios, son países bastante más descentralizados que incluso países federales en el mundo. Entonces yo creo que es importante en el artículo 3º, si bien es una declaración, más bien que algo que necesariamente genera un efecto práctico, pero por lo menos el autoidentificarse como un país unitario y descentralizado. Y ahí mismo también establecer qué principio se debe observar al hablar de materia de descentralización. Y ahí el principio de la subsidiariedad horizontal es muy importante, en términos de que efectivamente, la subsidiariedad vertical, ¿no es cierto?, de lo central a lo local. Es decir, que lo que no pueden hacer los gobiernos locales, que lo hagan los regionales, y lo que no pueden hacer los gobiernos regionales, que lo haga el nivel central, ¿no es cierto? Y a partir de ese principio, en las distintas materias, distintas políticas que abarca el Estado, que aborda el Estado, tener eso presente para efectos de definir en qué nivel de gobierno se debe alojar una u otra competencia, función, responsabilidad, y junto con ello, finalmente, también los recursos que se requieren para ello, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que uno tiene que tener presente cuando hablamos de descentralización en la Constitución. Uno, que la descentralización no es un fin
en sí mismo, ¿no es cierto? Es una herramienta, es un instrumento para llegar a un Estado que acerca las decisiones a sus ciudadanos, que acerca las decisiones a su territorio, un Estado más eficiente, un Estado más moderno. Y de ese punto de vista, la descentralización hay que entenderla también como una reforma permanente en el tiempo. No es que uno haga una gran reforma y ahí nos quedamos y después de eso no hay nada más que hacer, sino es que es una evolución permanente de cómo modernizamos el Estado, cómo hacemos un Estado que responda en forma más oportuna y más rápida a las necesidades de cada localidad de las distintas personas en el territorio. De nuevo, hay distintos países con experiencias de descentralización exitosos y otros que han tenido muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, el descentralizar per se no asegura necesariamente que se logra el objetivo que se tiene en mente al momento de hablar de descentralización, sino es que mucho importa también de cómo se lleva adelante el proceso, de qué forma se implementa y también si efectivamente eso nos va a llevar o no a alcanzar los resultados que queremos. Y, y ahí yo creo que hay una discusión en Chile que no hemos zanjado, o yo por lo menos siento que no la hemos zanjado, quizás yo no la he entendido todavía, es qué tipo de Estado queremos tener. ¿Queremos un Estado con 2 niveles de gobierno o queremos un Estado con 3 niveles de gobierno? Y cuando me refiero a un Estado de 3 niveles de gobierno, me refiero a un Estado central, regional y debajo del regional, el local, que en este caso sería el municipal, ¿no es cierto? Versus otro modelo, que es el de los países unitarios descentralizados nórdicos, por ejemplo, que es un nivel de Estado de 2 etapas, que está el nivel central, y un nivel local. Y dentro del nivel local está el nivel municipal local y el nivel regional, pero que están en una misma escala. No es que uno esté por sobre del otro. Entonces, yo creo que es importante porque yo siento que en Chile esa discusión hoy día muchas veces no está presente cuando miramos qué responsabilidades queremos entregarlo a los distintos niveles de gobierno. Y mientras no tengamos eso resuelto, yo siento que hoy día vamos a ir avanzando en base a un diseño institucional que no tenemos claro hacia dónde va a desembocar. Por ejemplo, los que hablan de un Estado regional, muchas veces tienen en la cabeza un Estado de 3 niveles de gobierno. A mi modo de ver, lo correcto sería avanzar hacia 2 niveles de gobierno. ¿Y eso en qué se traduce? No necesariamente que diga eso la Constitución, pero sí la forma de cómo interactúan el nivel local con el nivel regional. Y también cuando hablamos de reformas constitucionales en materia de centralización y su implementación, solo quiero recordarles, y probablemente acá tanto Ignacio como Esteban se van a acordar, el año 97 se hizo una reforma constitucional que le entregaba a los municipios la potestad de poder fijar sus propias plantas y remuneraciones, que era un gran avance en materia de centralización, porque hasta entonces se definía que esto era algo que estaba definido desde el nivel central. El año 97, la ley que permitió que esto realmente pueda hacerse efectivo por parte de los municipios, recién se aprobó el año 2016. Es decir, casi 20 años después, estuvimos con una reforma constitucional que hablaba de descentralización, pero que no avanzó en nada en materia de centralización. Entonces, también entendamos que muchas veces lo que aparece en la Constitución no necesariamente se traduce en reformas concretas e inmediatas, ¿no es cierto? 3 temas. Descentralización es básicamente 3 ámbitos de la descentralización: administrativa, política, fiscal. En la administrativa, básicamente es cómo se coordinan los distintos niveles de Estado, ¿no es cierto?, de gobierno, y que hoy día está presente en la Constitución. Hay cosas que hay que mejorar, cómo se resuelve el conflicto de competencia entre niveles de gobierno, etcétera. Pero eso está hoy día contenido en la Constitución. La política, cómo se generan las autoridades locales, ¿no es cierto?, y regionales. Recientemente tuvimos una gran reforma constitucional que establece la elección de los gobernadores regionales, que vamos a tener ahora en las próximas semanas, pandemia mediante, por lo cual yo no veo que vaya a haber un cambio importante en materia constitucional respecto de cómo se generan las autoridades regionales, las autoridades locales. Y en lo fiscal, hoy día la Constitución habla de algunas materias de tributos de clara identificación regional o local, lo permite, pero yo sí creo que en ese ámbito la Constitución tiene que ser más bien conservadora y no establecer reglas de coparticipación o reglas de tributos regionales que le entregan potestades respecto de un sistema de gobierno, un diseño de Estado que hoy día todavía no sabemos cuál en definitiva vamos a adoptar. Y con eso me callo porque creo que ya me pasé los 7 minutos y el resto quedará para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bettina. Agradecemos por tu presentación.
Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Irarrázaval. Ignacio es doctor en política social y director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Pilar, y gracias a Libertad de Desarrollo y Radio Pauta por esta invitación tan entretenida para conversar. Yo tenía un PowerPoint, no sé si está por ahí, si no, hablo a capela nomás. Ahí está, eso, gracias. Si pueden pasar las láminas, pasemos las 4 primeras, porque no quiero perder el tiempo explicando gráficos. Pásate eso también. Y lleguemos a la otra portadilla azul. Excelente. Entonces, aspectos constitucionales. Esto es lo que más me interesaba decir. Vamos a la otra. Primero, y creo que aquí me traslapo un poquito con Betina, nos interesa que el Estado funcione. Y entonces todos los órganos del Estado deben cumplir un poco con este mandato, con estos principios. El Estado está al servicio de las personas, el Estado tiene que ser eficiente y eficaz, tiene que haber una calidad de gestión, tiene que haber probidad y transparencia y, por supuesto, responsabilidad fiscal. Esto corre para el gobierno central, para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales. Vamos a la otra. Entonces, aquí yo planteo, no alcanzo a leer aquí porque me parece chiquitito, algo que ya Betina había anticipado, el tema de la subsidiariedad vertical, la subsidiariedad competencial, que me parece que es el nombre que se usó en la Comisión de Descentralización. Eso me parece súper importante y eso mantenerlo como un principio. A mí me encantaría que en la Constitución apareciera eso. También lo que yo planteo ahí es que hay un tema de dirimir conflicto de competencia. El gobierno en el proyecto de ley que ha enviado pone a la Contraloría, yo creo, no está en su mejor momento en estos días, el Tribunal Constitucional, pero debiera ser el Tribunal Constitucional a mi modo de ver. Y por último, no alcanzo a verlo aquí, debiera haber financiamiento para todas las competencias que se traspasan. En el gobierno de la presidenta Bachelet 1 se planteó de que toda competencia que se traspasa, ya sea a los gobiernos regionales o a los municipales, debieran venir financiados. Esto no se ha cumplido siempre y a los municipios particularmente siempre le están llegando funciones de hecho o de derecho que el gobierno central le traspasa y esas funciones no vienen financiadas. Entonces, este debiera ser un principio constitucional que todas las competencias debieran estar financiadas. Pasemos a la otra, por favor. Aquí yo tengo un énfasis que quisiera poner, esto lo hemos comentado en otras oportunidades, en la Constitución actual dice que los municipios constituyen la administración de la comuna. Para mí, modo de ver, ahí yo les elevaría el rango, por así decir, que los municipios constituyen el gobierno y la administración de la comuna. Al ser gobierno, los municipios se les da un estatus más importante. Hoy día los alcaldes lo hemos visto, alcaldes y alcaldesas lo hemos visto en gestión en torno a la pandemia, tienen mucha iniciativa, sin embargo tienen muchas restricciones para decidir cosas. Los alcaldes finalmente tienen poca autonomía en los planos en la determinación de los planos reguladores, tienen muy poca autonomía para poder invertir en el mercado de capitales, si es que hay saldo, tienen que tener una autorización de la DIPRES, etcétera, etcétera. Entonces, aquí un punto importante y acogiendo esta idea de la subsidiariedad vertical, los municipios son gobierno y solo es el gobierno y la administración de la comuna y eso le da un estatus bien importante que hay que salvar. Y eso me gustaría dejarlo instaurado en la Constitución con mucha fuerza, que los municipios son gobierno. La nueva ley, la 21.073 y 074, establece un montón de políticas regionales. Los municipios tienen que acatarlas lisa y llanamente
o pueden los municipios tener alguna opinión respecto de las políticas nacionales y regionales. Entonces, yo quiero poner mucha fuerza en este punto. Yo creo que si bien no me estoy refiriendo a lo que decía Bettina, si 2 o 3 niveles, pero yo creo que sí hay que reforzar el nivel de los municipios. Pasemos a la otra porque ya estoy casi llegando al tiempo. Y respecto al financiamiento subnacional, algo se corrige en las leyes cortas que se han presentado actualmente, pero aquí hay una postura muy importante, que es que debiera darse certeza en la disponibilidad presupuestaria a los gobiernos subnacionales, tanto a regiones como a municipios, que no haya que tener una negociación política en cada minuto respecto de los fondos que se van a disponer. Entonces, en la ley corta, que después la podemos comentar, de descentralización financiera, se establece un mecanismo que para mí es interesante, que es, por ley se dice este es el monto total de recursos que va a haber en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y después hay un algoritmo, una fórmula de distribución, y esa fórmula de distribución es conocida. Por lo tanto, los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes tienen conocimiento de los recursos que van a poder disponer, y esos recursos lo pueden manejar con entera libertad. Ahí hay un montón de detalles pequeños, de si los saldos presupuestarios les pertenecen a los municipios o a las regiones. A mi modo de ver, eso debiera ser así, que los saldos presupuestarios, si no se alcanza a ejecutar el presupuesto, se puedan arrastrar al año siguiente. Entonces, yo creo que ese es un tercer principio, o sea, el tema municipal es muy importante, el tema del financiamiento certero para los gobiernos subnacionales es muy importante también. Y me queda me queda más láminas, pero pásate a la otra. Y también creo que es muy importante, particularmente siempre pensando en el mundo municipal, es que hay que asegurar ciertas transferencias para proveer un mínimo de bienes y servicios locales. Yo lo he pensado esto más bien como tenemos un fondo común municipal hoy día, pero yo por nacer en La Pintana o nacer en Las Condes debiera tener derecho por lo menos a un mínimo de prestaciones de recolección de basura, alumbrado público y un montón de servicios básicos que el municipio tiene. Entonces, para eso debe asegurarse un financiamiento básico que permita que los municipios puedan tener una canasta de bienes y servicios mínimos. Y aparte, en el mundo regional, lo que se propone es separar estos fondos, eso está actualmente en el proyecto de ley, un fondo para financiamiento, para funcionamiento de los gobiernos regionales, un fondo para desarrollo, por así decir, y un fondo de convergencia para ir disminuyendo las brechas. Si hay tiempo, después puedo conversar un poquito de un fondo para las compensaciones por externalidad. Eso es todo, me pasé en un minuto. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Y ahora es el turno del tercer participante, Esteban Valenzuela. Esteban es doctor en Historia, periodista y director de CREASUR de la Universidad de Concepción, y además fue diputado entre el 2002 y el 2010. Esteban. Y lo más importante que con Antonio Horvath, que en paz descanse, y mi amigo de derecha, el gran Diego Benavente, creamos los federales. Entonces, reinventamos esta palabra subversiva de la historia de Chile. Además, yo siempre recuerdo que el periodo federal fue bien fecundo. Invito a estudiarlo, se trató con los mapuches, se crearon los primeros liceos públicos, hasta que el presidente Pinto, esto lo dice Humberto Nogueira, ¿no?, trató de cobrar un impuesto en el Valle Central para tener más recursos para el desarrollo. Y ahí, guerra civil. Quiero decir lo que yo pienso muy corto y lo que creo que puede ser una fórmula de 2/3. Bueno, yo soy confederal, o sea, creo que hay un mito con el federalismo de países grandes y pequeños. Austria es homogéneo y es federal. Suiza es confederal. Bélgica tiene 3 lenguas distintas. En estricto rigor, o sea, de ver el conflicto territorial más fuerte en América Latina, el conflicto con los mapuches, lo tenemos naturalizado.
Y yo en lo personal, toda la vida, a propósito, porque creo en la subsidiariedad y la 40º año, como una persona que viene del catolicismo social, el no tener miedo a la comunidad, veo un Chile maravilloso que fuera confederal, eso por lo de comunes, también por autonomía indígena, que tenga su región Gualmapu plurinacional, como se pactó en la Comisión de Estado para el 2014. Exista un territorio aymara ahí en lo que hoy día es Arica y Tarapacá, y Arica deberá ser una pura ciudad-región, es una ridiculez ahí. Hay un municipio que se llama General Lago, no vive nadie, municipios para acarreo, deberá ser el territorio aymara, y por cierto, ¿para qué decir lo del Rapa Nui? Entonces, es lo que yo pienso. Yo creo que puede ser una fórmula de consenso, y hay porque comparto con Betina, pero con un matiz no menor. Francia dio el paso de unitario a Estado único. Y Francia se define como Estado único, con regiones, municipios, que tienen mucho poder, por eso hacen las intercomunalidades, y ahí efectivamente hay una cierta fusión, área metropolitana, municipios muy fuertes, y territorios especiales y de ultramar. Entonces creo que en esa tradición más centralista nuestra puede ser. Ahora, para Chile yo creo que Estado único, descentralizado, plurinacional, democrático, participativo, puede ser una fórmula. Segundo, yo en Las Plata siempre con, eh, con el pensamiento más, los distintos pensamientos más liberales, lo que no entiendo es que en todo el mundo los campeones de la autonomía fiscal son los sectores de centro-derecha, pero en Chile hay como una anomalía en eso. A propósito de lo que decía la Betina de la ley de planta, también desde el año 92, cuando se crean los gobiernos regionales, se les da patrimonio, y hasta el día de hoy, como ocurrió en la pandemia, el gobierno de turno dispone de las platas del FNDR. Y todos los países, hasta en el proceso constituyente, recuerden el gran conflicto del proceso constituyente boliviano, fue que Oriente, con lo cual tenemos mucha relación, invitamos a la Universidad de Concepción a Paula Peña, directora del Museo de Historia y una gran regionalista de Santa Cruz de la Sierra. Todo el Oriente le exigió al MAS, izquierda, una cosa curiosa, porque cuando la alianza Quechua Aymara llega al poder se puso hegemonista y no querían la ley de renta regional y la elección de gobernadores, se tuvo que paralizar todo el Oriente, Tarija, bueno, todos lo conocen, y ahí se logró no solo la elección de gobernadores, sino que también la coparticipación. Y se ha cumplido, y se ha respetado, no como en otros países, ¿no? Y eso es muy importante, tiene que estar en la Constitución. Tercero, los grandes países, ya sean unitarios, descentralizados, o únicos descentralizados, o federales, tienen un triángulo, que es mucha autonomía, corresponsabilidad, y ahí hay guillotina para el que no cumple, y los fondos de convergencia. Entonces, así como está el principio subsidiario y de mucha autonomía en la gestión, tienen que estar los fondos de convergencia. Miren, el último acuerdo, en el caso español, entre la derecha y el Partido Socialista, entre el PP y el Partido Socialista, fue que tiene que haber los mismos recursos para cumplir las competencias básicas, tanto comunales como regionales, y allí se ampliaron los sistemas de ecualización, para terminar lo que conocemos en Chile, ¿no? Que hay, todos sabemos, en el propio Santiago apareció de nuevo con el COVID, las tremendas diferencias en mortalidad, en espacios públicos, metros cuadrados de área verde, ingresos per cápita, donde yo habito y pernocto en Concepción, que es Penco, en una caleta que se llama Cerro Verde. Penco tiene 85.000 pesos al año por habitante para cumplir sus competencias. Entonces, claro, recogen la basura 2 veces a la semana y con bastante precariedad. Y otros municipios, bueno, los del barrio alto están sobre el 1.000.000 de pesos promedio. Entonces, se obligan a eso. Y también a nivel regional. Dirigí una tesis del ITATA, donde está Nueva Aldea, además Rosa Arauco, en la provincia más pobre del país. Y tiene el 54% del promedio salarial de la Unión, de Chile.
no tiene ni siquiera un CPT, ni un programa, no tiene nada. Es un nivel de pobreza abismante. Como Europa, hace años, y es maravilloso, todas las subregiones que tienen menos de un 80% del promedio salarial reciben los fondos de convergencia estructural. Allí van los trenes, allí van las universidades, allí van las becas privilegiadas, no como lo hicimos nosotros. Y era uno, Bachelet 2 no lo corrigió, de que ahora las becas Chile fue más inyección a la vena ABC1 del barrio alto, porque hay que quedar en las mejores universidades del mundo y bla, se replica. Ahí la lógica de cuota, de consorcio, de obligación, de que los grandes centros programas tecnológicos, inversión, para estos fondos de convergencia. Y lo de responsabilidad. Yo soy de la gente, pensamiento de centro izquierda, que se opuso a la desmunicipalización de la educación. Pero ¿qué ocurría? Los municipios que no cumplían no les pasaba nada. Aquí en la región que habito, que es O'Higgins, San Fernando fue el símbolo de la atrocidad. Que ni siquiera le pagaban la previsión y cómo el Estado no le quitaba de inmediato, cómo no intervenía. Entonces acá tiene que haber lo que se obliga a los países serios en descentralización. La mitad de los municipios no tiene COSOC. Entonces los municipios todavía botan la basura en vertedero y no les ocurre nada. Entonces tiene que haber mucha autonomía, gobierno regional. Termino con algo. La autonomía es también que el Estado central no te toque las plata y en eso tiene que administrar los municipios el impuesto predial. Aquí había una política que el Estado central no pueda expropiar los recursos de los gobiernos locales. Eso es algo que tiene que establecerse y ser parte de nuestro nuevo modelo constitucional. Como América Latina es retórica, tiene que ser más preciso. Por ejemplo, que la planificación regional es vinculante, que hay participación. Y termino con lo último. Yo he vuelto, después de ver, quiero volver a la tradición municipal, de que sea el Consejo Municipal que elija al alcalde. Y lo mismo debe ocurrir con los consejos, con la elección de gobernadores regionales. De verdad lo creo, y que los ciudadanos pueden tener sus plataformas, partidos locales, como los destruyeron, porque existieron un tiempo, pero esta hoguera de las vanidades y las identidades está haciendo mal a Chile, tiene que haber racionalidad también. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. A continuación daremos un espacio de preguntas para iniciar en la conversación sobre este tema y entrar más en detalle. Yo tengo una primera pregunta para Bettina. Bettina, tú señalaste que, bueno, que hoy día la Constitución consagra efectivamente un Estado unitario y una descentralización que es territorial. Y hay quienes plantean también un Estado regional que va a suponer una máxima transferencia de competencia y potestad administrativa a los gobiernos regionales. Entonces, yo tengo una pregunta de ¿qué competencia o potestades administrativas debieran quedar sí o sí radicadas a nivel de gobierno central? Tiene que... Sí, ahí estamos. Bueno, a nivel de gobierno central yo creo que es la respuesta más fácil. Lo que complejiza después cuando uno empieza a ver, bueno, entre lo regional y lo local, ¿qué queremos hacer? Sin duda que a nivel central, las atribuciones que tiene que tener y los fondos y las competencias, responsabilidades, todo lo que tiene que ver con defensa, administración de justicia, orden interno, etcétera, ¿no es cierto? Y si nos vamos a un eslabón más abajo, al regional, por ejemplo, yo creo que hoy día una de las principales demandas que hay y donde yo veo de que realmente hay un cuello de botella y una mala gestión desde el Estado es lo que tiene que ver con gestión de ciudades. Yo sé que el mundo rural es importante, si bien poblacionalmente es minoritaria la población y hay muchos desafíos hoy día, pero creo que hoy día realmente desde las políticas públicas mal implementadas, mal coordinadas y con una mirada muy centralista, es todo lo que está pasando hoy día en las ciudades. Por ejemplo, ¿quién invierte en las ciudades en Chile hoy día? Está el Servio, que depende del nivel central, ¿no es cierto? Están los gobiernos regionales, están los municipios, están las empresas del Estado. Hoy día la empresa Metro que opera en Santiago es sin duda uno de los actores de mayores inversiones en la región. Entonces, invierte el MOP a través de las autopistas. Entonces, la verdad que yo veo que ahí el fraccionamiento es importante. Yo no sé si puedo agregar un comentario a lo que decía Esteban, para provocar un poco, pero a mí
Esteban hablaba como él es parte del grupo Los Federalistas, ¿no es cierto? Y en algún momento hemos tenido largas discusiones respecto de eso, también con los otros nombres que tú ahí nombraste. Pero así y todo, a pesar de nombrarte federalista, tú estás de acuerdo con un Estado descentralizado y unitario, ¿no es cierto? Por eso yo creo que al final del... Único, único, no unitario. Porque unitarismo da la idea de homogeneidad, y yo creo que mucha más flexibilidad. Ya, pero yo siento que hoy día, mucho más allá del discurso, yo siento que hay mucho más puntos de encuentro en cuanto a no llevarnos a un Estado federal con una expresión federalista como la hemos visto en otros países, ¿no es cierto?, más desarrollados, etc. Entonces, yo creo que es importante, más allá del lenguaje que se ocupe, es entender bien en los conceptos el tipo de Estado que queremos tener para los próximos años. Muchas gracias, Betina. Ignacio, quería seguir contigo. Tú planteaste durante la presentación hartos aspectos vinculados al tema fiscal, o sea, la certeza de los presupuestos, de los fondos, la ley que defina un presupuesto único del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que ahí se define a través de un mecanismo, algún algoritmo, digamos, tú planteaste el tema hacia los municipios. Pero te quería preguntar, en esa dimensión fiscal, ¿qué opinas o cuál es tu visión respecto a los impuestos regionales, que se queden completamente en la región o eventualmente en un porcentaje, como se ha planteado en algunos proyectos o en algunas iniciativas? Me acuerdo del tema energético, por ejemplo. Y lo otro, si debería haber transferencia desde una dimensión más interregional, ¿vale? Es decir, de regiones más favorecidas a regiones obviamente más desventajadas. O sea, tiene que haber un principio de solidaridad interregional de todos modos. Hay regiones que capturan una buena proporción del Producto Interno Bruto y regiones que no capturan esa parte del Producto Interno Bruto. Entonces, si no hay solidaridad interregional, estamos fritos. Entonces, tiene que haber ese principio de solidaridad. Ahora, yo no soy partidario de que las regiones puedan definir impuestos. Las regiones y los municipios pueden recaudar impuestos en algunos casos, y yo les permitiría también a las regiones y los municipios, en el caso de impuestos que tienen destino para esos territorios subnacionales, que puedan mover las tasas, que puedan mover algunas tasas dentro de cierto rango. Necesitamos ahí con mucha fuerza, que no creo que amerite un nivel constitucional, pero sí necesitamos ahí con mucha fuerza que haya algún mecanismo de medición, por así decirlo, de cuál es el desempeño financiero tanto de las regiones como de los municipios. Actualmente a nivel municipal tenemos el CINIM, que ha sido un gran avance, pero las cifras del CINIM tienen rezagos, no son muy comparables, hay algún nivel de manipulación a veces, entonces necesitamos tener un indicador del desempeño financiero tanto de regiones como de los municipios. Entonces, el concepto es ese, tiene que haber solidaridad, tiene que haber un mecanismo de asignación de esos recursos de transferencia como es el FNDR. Algunas esas fórmulas de asignación de los recursos tienen que ser conocidas por la ley para darle certeza. Probablemente podríamos discutir alguna de esas fórmulas, si es que esas fórmulas son lo más pertinentes que hay. El FNDR, por un lado, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Fondo de Convergencia o de Equidad Interregional que se está proponiendo actualmente, tiene otra fórmula. Uno podría discutir si los elementos que entran en esa fórmula son los más pertinentes para el objeto que se busca, pero tiene que haber solidaridad, como te digo, y uno dentro de eso puede permitir algunos rangos en impuestos que hoy existen, en que haya alguna libertad en el manejo de las tasas. Pero yo no les daría por el momento a los municipios o a las regiones la capacidad de definir sus propios impuestos. Ahí yo tengo una diferencia con Esteban. No sé hasta dónde llega, pero yo creo que es difícil en este minuto, en este país, pensar en un modelo federal en que tengamos parlamentos en las regiones y que puedan definir leyes. Los CORE, los consejos de desarrollo, los consejos regionales
tienen alguna capacidad normativa en cuanto aprueban aspectos relacionados con los planos reguladores, etcétera. Pero otra cosa es permitir leyes. Después quería retrucar una cosa de Bettina, pero no quiero extenderme más para no apropiarme del micrófono. Muchas gracias, Ignacio. Esteban, quizás relacionado también a esa misma pregunta que hizo Cristian a Ignacio, ¿cómo avanzar en materia de descentralización financiera de los gobiernos regionales, pero sí que ello implique mermar un poco la disciplina fiscal que ha caracterizado a Chile también en los últimos años? Pilar, mira, de partir con una cosa no menor, de brutal indisciplina fiscal y de los mitos que tenemos. Yo fui de los 4 que votamos en contra. Entonces me acuerdo cuando estaban los escándalos Mapugate, yo recuerdo Lagos Longueira, fue brutal. O sea, aumentaron la exención del pago de las contribuciones de bienes raíces, quitaron la base fiscal, porque había cobro de las contribuciones, muchos municipios podían cobrar los derechos de aseo, y cuento corto, el país recaudaba 0,9 del PIB en impuesto predial el 2001, y hoy día recauda 0,5, o sea, casi la mitad se perdió. Impuesto interno cobra además, entonces hoy día, bueno, el 40% pagaba contribuciones de raíces, hoy día solo el 19%. 81% de pobres en Chile. O sea, eso ha sido el modelo centralizado de que van cortando, llegan a acuerdos populistas. Eso sí que es populismo. Populismo responsable de pretender que uno tenga municipios que mantengan las calles, tengan sistemas de basura, reciclaje, de espacios públicos relativamente homogéneos, cuando le hemos destruido la base fiscal. Impuesto interno, el que recauda, impuesto interno, Agencia Central, no vio la casa de descanso de Piñera, ni tampoco la de Michelle Bachelet por muchos años en el lago Caburga. Responsabilidad fiscal, el Transantiago. O sea que Curitiba, que inventó el año 75, un gran arquitecto de centro derecha, Jaime Lechner, el ligerito, tiene 0 de evasión. Acá un 30, y manejado por el Estado Central. Entonces yo, de verdad que en esto creo que hay que devolver el predial completo a los municipios, que es el Estado Central quiere expropiarle, que tenga que devolver como lo hace con la empresa sanitaria, y lo que está subsidiando, que quiere subsidiar a familia, y que tiene que haber este fondo de convergencia estructural. Y tiene que haber recursos relevantes en las regiones para obligar al centralismo que termine con sus locuras. O sea, esto que mantenemos jubilando a los uniformados a los 48 años, me gusta ver una directiva de la Asociación de AFP diciendo esto no resiste más. Han habido 18 misiones internacionales hace 25 años diciendo que es el centralismo, si son las 8 manzanas, mantenga estos engendros. Entonces los sistemas más federales y más de contrapesos territoriales, en que hay recursos para los territorios relevantes, permiten, porque a propósito de lo que decía Bettina, en todo el mundo el gobierno subnacional es distinto al municipio, salvo que nos vayamos a los cantones suizos, que son más grandes, distinto al municipio se hace cargo de competitividad sistémica, se hace cargo del medio ambiente, se hace cargo del transporte, de la movilidad, que es absolutamente esencial, no solo para las ciudades, ¿no? Eso está. Se hace cargo del manejo de las cuencas. Nosotros acá con la Fundación Heinrich Böll, de los verdes alemanes, en este debate que va a ser terrible, entre el privatismo extremo en el agua y los que quieren que se haga cargo el MOP, yo me espanto. Se tiene que hacer del agua a cargo de la cuenca, del manejo de los ríos, una gobernanza multiactor corresponsable, en que esté como en España, el Ministerio de Medio Ambiente con los gobiernos regionales a cargo, y por cierto se reconocen los derechos de los privados que producen, no los especuladores, pero están los municipios, están las universidades, están los distintos actores, y eso tiene que estar establecido también en la Constitución. Entonces, Pilar, tiene que haber autonomía fiscal. Mira, Calama ha sido en los últimos 30 años, 10 años, el distrito minero, la provincia de Loa más rico del mundo. Ve lo que es Calama en contaminación, no tiene universidad,
todavía tiene calles sin pavimentar, no tiene parque. Entonces, se da esta contradicción, regiones muy ricas, aparentemente, entonces, pero pobre en todo, pobre en movilidad, contaminada. El acuerdo del 2014 de la Comisión para la Descentralización es que hubiera coparticipación de impuestos nacionales para ecualizar, coparticipación en royalty de los recursos naturales, pero con fondos de convergencia, y creo que eso es algo equilibrado. Gracias, Esteban. Bettina, te quería preguntar un poco, hemos abordado con Ignacio y con Esteban el tema fiscal, la dimensión fiscal, económica, y obviamente nos interesa mucho conocer tu opinión y obviamente replicar, me imagino, alguna de los planteamientos que se han hecho acá y conocer, insisto, tu perspectiva respecto de esto. A ver, lo que pasa, hay que tener como claro qué se entiende bajo cada uno de los conceptos que uno va planteando, ¿no es cierto? Porque finalmente eso es lo que te va a llevar a qué tipo de financiamiento vas a tener. Yo comparto con Ignacio y quedé un poco enredada con lo de Esteban, pero en cuanto a que hoy día las economías regionales son muy distintas dentro del país. Entonces, si nosotros decimos no, que cada región cobre sus impuestos y con eso de alguna forma se financie, y sobre eso fondos de convergencia para que haya una redistribución interregional, te vas a dar cuenta que son muy pocas las regiones que finalmente logran financiarse a sí mismas y la gran mayoría va a depender de las redistribuciones interregionales. Entonces, yo me pregunto, ¿no será quizás más eficiente una recaudación a nivel central y que ahí, a través de fondos de convergencia, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional u otros fondos que podamos ir creando en el tiempo, asignar los presupuestos a las regiones? Y ahí lo que yo sí creo que hoy día están mal puestos los incentivos, y sobre todo en los municipios, y ahí recojo lo que dice Esteban, de que muchas veces los municipios, por ejemplo, en lo que es recaudación del impuesto territorial, ellos no hacen una gestión activa en materia de recaudación. Muchos sí lo hacen, pero la parte importante no lo hacen. ¿Y por qué no? Porque muchos municipios dependen en forma importante de lo que tenemos en Chile, que es el Fondo Común Municipal. Entonces, incluso hacer un esfuerzo por mejorar la gestión, por mejorar los ingresos, les implica menos recursos desde el Fondo Común Municipal. Entonces, ¿para qué vas a pagar el costo político como alcalde, hacer una gestión de mayores recursos? Si por un lado vas a tener un problema político en la comuna y por otro lado te van a empezar a dar menos fondos del nivel central. Entonces hay que repensar también los fondos de redistribución entre comunas y entre regiones, efectivamente para evitar la pasividad financiera que hay, y también para generar los incentivos adecuados para que tanto las regiones como los municipios también sean facilitadores del desarrollo en la región, ¿no es cierto? Porque no solo esos negocios, esos emprendimientos, esos comercios generan patentes, ingresos a los municipios desde las patentes comerciales, etcétera, sino que también generan empleo, generan mejores condiciones de trabajo para la gente de la comuna. Entonces, hay que darle un incentivo a los municipios para generar las condiciones para invertir en las regiones, para invertir en los municipios. Y ahí hay un punto que no planteé en un comienzo y creo que es importante. Hoy día el Estado, y eso debería estar en la Constitución, tiene el deber de velar para que todo el país se pueda desarrollar, ¿no es cierto? Que no sea la burocracia la que establezca trabas al desarrollo en los distintos territorios. Hoy día, sin duda, distintas seremías que tienen que entregar permiso, y vamos a la seremía de salud, vamos a la seremía de medio ambiente, ¿no es cierto?, tienen burocracias locales distintas a una región y otra. Yo sé que esto no es un tema para la Constitución, pero si tú me preguntas a mí, uno de los esfuerzos que hay que hacer, sobre todo ahora que vamos a tener autoridades regionales electas, es tener un índice de burocracia o de doing business, como lo conocemos del Banco Mundial, o ambientes de creación de empresas diferenciados por regiones. Midamos cómo la burocracia estatal es distinta en región a región, porque sin duda que eso finalmente nos va a llevar a que los distintos territorios no van a poder desarrollarse en su plenitud y muchos emprendimientos fuera de Santiago van a quedar truncados porque quedan a la merced de una burocracia regional, de una burocracia local por la cual no se puede avanzar. Entonces yo creo que el tema financiamiento es un tema tremendamente importante, hay que tomarlo en consideración. No hay que definirlo en la Constitución,
pero yo creo que ahí es uno de de las piedras angulares sobre la base de las cuales uno puede diseñar y avanzar en un buen o también en un muy mal sistema descentralizado. Muchas gracias, Bettina. Yo tengo una pregunta, bueno, para Ignacio, pero también quizás para los demás panelistas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ves tú para avanzar en materia de descentralización? ¿Obstáculos políticos, administrativos? A ver, hay un montón de obstáculos. Uno es la cultura. ¿Ah? Hay un sociólogo chileno que ha vivido casi toda su vida en el extranjero, Claudio Bellis, que habla de la tradición centralista de Latinoamérica y un poco lo que él señala en su libro es que la forma de conquista española, de alguna manera, que las colonias nos reportábamos directo a España, de alguna manera construyó una cultura centralista. ¿Ah? Entonces y creo, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo todos los panelistas aquí, que el Estado centralizado, por ponerlo extremo, en Chile ha sido dentro de todo relativamente eficiente. ¿Ah? Entonces, hay un temor, yo diría, cultural, como a romper ese esquema. ¿Ah? Pero cada vez más las regiones están mostrando sus garras y sus fuerzas con mucha valentía y claramente, por lo menos yo me imagino que el resto de los panelistas somos partidarios de la descentralización por este principio de eficiencia asignativa también, porque las personas tienen distintas necesidades en los territorios. ¿Ah? Entonces, yo te diría, hay un tema cultural que es muy importante. Yo te diría que eso es lo más importante porque el Estado se administra desde Santiago y eso es más fácil, es más operativo, etc. Yo te diría que ese es como el factor más importante para avanzar. Hay temor de romper eso. Las leyes se pasan lentamente y para mi gusto no se resuelven bien. O sea, la elección de gobernadores regionales, ya no me acuerdo ahí, el Teo que es historiador a lo mejor me puede corregir, eso quedó en la Constitución, no me acuerdo qué año, pero pasaron... 1925. ¿Mm? La Asamblea Provincial en la Constitución. No, pero ahora, después de Ah, la Constitución del 80, quedó establecido en la Constitución la elección de gobernadores regionales y recién se vino a legislar eso el año 2018 hacia el final. Entonces hay un temor de avanzar en esto también y eso es una dificultad importante. Y hay, como te decía también, temores, lo macroeconómico no deja de ser, o sea, tenemos la experiencia de nuestros vecinos, los argentinos, que las provincias son fundamentalmente las que quebraron prácticamente al país. ¿Ah? Las provincias argentinas emitieron dinero en algún minuto. Entonces, yo diría que hay fuertemente temor. También esta cuestión cultural es importante, salvo la República Independiente de Magallanes. eh, eh, la cultura regional en Chile no es tan fuerte. ¿Ah? Aquí me van a matar varios amigos y amigas de regiones. Hay un sentimiento, sí, de que el Estado, y aquí me contradigo con lo que decía al principio, que a lo mejor el Estado no está reconociendo mis necesidades para mí que vivo en Valparaíso, para mí que vivo en O'Higgins, pero a diferencia de las autonomías españolas que tienen idiomas distintos, a diferencia de otros países en que la cultura de las regiones es mucho más fuerte, en Chile se ha ido armando eso, y yo diría, en la República Independiente de Magallanes tiene mucha fuerza hoy día, y por supuesto estamos viendo con cada vez más fuerza que las regiones quieren expresar sus necesidades, quieren expresar que les resuelvan los problemas adecuadamente. Entonces, yo diría, hay un tema cultural muy fuerte, dentro de todo el Estado unitario centralizado y poniéndolo peyorativamente, exprofeso, ha funcionado no tan mal, pero nos estamos dando cuenta que hay diversidad de las necesidades de las regiones y eso se está empujando. Y un último punto que lo insinuó al pasar la Bettina, los partidos políticos también son bastante centralizados. ¿Ah? Se cambió en algún minuto las exigencias de residencia de los parlamentarios, pero en verdad
no ha sido exigido tan cabalmente. Entonces tenemos parlamentarios que representan a regiones, pero en verdad todos viven en Santiago. Gracias, Ignacio. Bettina, Esteban, ¿quieren complementar esa pregunta? Primero Bettina y... Bueno, oye, a ver, es que yo creo que es una pregunta súper difícil de responder. Es muy buena porque finalmente es lo central de por qué estamos donde estamos, ¿no es cierto? Pero la verdad que tiene múltiples facetas, o múltiples caras, o múltiples, ¿cómo se dice?, aspectos. Por ejemplo, el ejemplo que yo ponía en un comienzo cuando se modificó la Constitución para que efectivamente los municipios puedan fijar sus plantas, etcétera, se demoró 20 años. Hubo oposición desde los funcionarios, desde los alcaldes. O sea, la verdad que uno no se imaginaba todas las oposiciones que se iban a dar, pero se fueron dando una a uno y demoró 20 años para que finalmente se pueda legislar al respecto. Entonces, acá hay intereses creados que cuando tú descentralizas, es descentralizar poder, es descentralizar recursos, es descentralizar capacidad de decisión, lo que implica en que alguien pierde capacidad de decisión a favor de alguien. Entonces, eso para un político es lo más difícil de llevar adelante. Entonces, piensa tú cuando se reformuló la Constitución ahora para la elección de los gobernadores regionales, que fue una reforma que se aprobó en los últimos días de la anterior presidenta Bachelet, cómo realmente se ejecutaba esta reforma constitucional que venía de antes de que los gobernadores regionales iban a ser electos, sino es que establecía cómo se iban a elegir. Entonces las discusiones en los pasillos eran qué fórmula a mí como senador me perjudica menos para que el que pierde la elección no me haga mella después en la elección. Entonces pongamos las inhabilidades, pongámosle las fechas correspondientes, veamos el sistema de elección. Entonces, la verdad que acá finalmente, como en todas las cosas, la pequeña es humana, de cómo pierdo yo en la pasada o cómo gano yo en la pasada, finalmente en buena parte va formando las reformas que se van implementando. En los titulares están todos de acuerdo: avanzar en la descentralización, entregarle más poder a los municipios, tener autoridades regionales electas, por ejemplo. Pero en el detalle, ahí es cuando aparece el egoísmo o el cómo voy yo en la parada o qué pierdo yo en la pasada, y que dificultan finalmente las discusiones políticas, porque si bien muchas veces no son las discusiones en el hemiciclo, pero sí son finalmente las discusiones que se van dando detrás de bambalinas, detrás de las reformas a los distintos estamentos del Estado. Y de nuevo, esto es descentralización, es reforma del Estado. El Estado es uno solo. Alguien tiene que ceder poder para que otro lo gane, no es sumar poder. Esto no es un juego de que nadie pierde. Entonces eso yo creo que es lo más importante tener en mente para efectos de generar incentivos para que se quiebre esa lógica. Gracias, Bettina. Esteban. Yo creo que hay que hacer una lobotomía, digo yo, a Chile como para reconciliarse y ver el nivel de conflicto que hay y diversidad que tenemos. Yo ahí tengo matices con Ignacio, ¿no? En España, solo los gallegos, los vascos y los catalanes, entre comillas, por relevantes que sean, ok, hablan otro idioma. Pero Chile es súper diverso y está muy resentido. Yo al vivir en Concepción, pienso en lo que es seguir con esos carros de segunda en el biotren, 5 gobiernos que han prometido que va a llegar el tren a Lota, como el Pancho Chaguán, que dice, 5 gobiernos que han prometido que va a llegar el tren a La Calera, Merval, y en el caso de O'Higgins ya es como, aquí viene el resentimiento que hay, porque aquí ni siquiera para el tren central en Rengo, que era como un lugar súper importante, y todo el mundo dice, bueno, tenemos que tener el tren O'Higgins, ¿no? De cercanía, aprovechar, y que al igual que Santiago, el privilegio de Santiago, la gente pueda subirse al metro y después tener 2 horas de subirse a un bus, sistema integrado de transporte. Entonces hay un sentimiento de harta rabia y hay que aprovechar este proceso constituyente de reconciliar. Y creo que hay que romper los dos grandes vetos. Un veto que lo atribuyo más a la cultura centro-izquierda, que es muy estatalista. Entonces, para cada problema, un ministerio. Entonces, ahora
Ministerio del Agua, su Secretaría del Agua. Yo no creo en eso. Creo en la gobernanza multiactor, con una superintendencia más liviana. Yo fui de las pocas voces que se ponía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, diga, fortalezcan los consejos de ciencia y tecnología, cooperación con empresas, universidades, bla, 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 que basta con lo que había con ICIT, pero sí pongan más recursos. Esta cosa no es como un nuevo, otro Ceremi, etcétera. Hay como una cultura, pero también gobiernos de centro derecha es lo mismo, el Ministerio del Deporte, entonces ahí está el Instituto Nacional, Ceremi, y yo creo más en evitar yo soy bien de una recomendación de Santo Tomás, ¿no? Buscar no repetir los órganos de gobierno, y ser más eficaces. Pero después está el problema con la oligarquía de la centro derecha, ¿no? El temor a que haya empresas públicas regionales, el temor a esto de los impuestos. Ahí está en la comisión, recordemos que el Estado se queda con el 100% del IVA, el Estado se queda con el 100% de los impuestos a la renta. Entonces, lo que siempre se dice, coparticipación de una parte de eso para ecualizar estos recursos estos royalties por recursos naturales que son minúsculos. Ustedes saben que tengo un vecino que trabaja en AgroSuper, y él mismo me dice una locura. Entonces, todas las salmoneras pagamos como 15 millones de dólares a las comunas y regiones por la patente acuícola. Tienen nada, ¿no? Entonces, hay que ir a un modelo, hay que romper ese veto. El veto a los PROT. Ustedes recordarán que por la alta conflictividad, a propósito de cosas que no se cumplen, fue Velasco, cuando fue candidato presidencial, que dijo, ¿por qué no hacemos un pacto territorial? ¿Dónde están los corredores de energía? ¿Dónde están las zonas industriales? Vamos a un pacto, de verdad, politicemos como la polis territorial, macroterritorial, y eso no, los PROT se inscribieron 11 ministerios. La SNA le tiene pavor. Yo acá tuve que ver con esta denuncia con Alejandro Sepúlveda de que se cumpla la ley. Los cerros hasta 15 pendientes se pueden poner monocultivos, pero no en el bosque esclerófilo, sobre las pendientes, eso tiene paralizado, dicen, ¿no? La expansión de los palteros al centro sur. Pero lo que se busca detrás de esto es corresponsabilidad, pacto. Y ese temor es tremendo y le está haciendo daño, creo yo, le hace daño al país, por eso hay tanto conflicto territorial. Muchas gracias, Esteban. Estamos viendo distintas dimensiones, la administrativa, la política, la fiscal, se ha conversado en esta media hora. Y estamos algo pasados. Me gustaría quizás una última pregunta para los tres, en una dimensión un poco distinta, que también va a estar presente en la discusión fuertemente, en la discusión, la discusión constitucional, y que tiene que ver ciertamente con temas de regionalización, que es la parte de la participación ciudadana, esa dimensión. Esa demanda es cada vez mayor, pareciera ser una demanda que ya no tiene vuelta atrás, se quiere participar cada vez más, y ahí me gustaría saber de manera bien sucinta, bien concreta, para los tres, y parto si quieres, Betina, por ti, ¿qué herramientas ustedes validan en ese contexto? Iniciativa popular de ley, por ejemplo, plebiscitos comunales, plebiscitos regionales, ¿dónde poner los límites también a esa participación? Me gustaría tener la visión de ustedes, cada uno de ustedes, lo más corta posible para ir cumpliendo con el tiempo. Betina. Sí, a ver, metiste como hartas cosas que no necesariamente tienen que ver con descentralización, así como de contrabando, como por ejemplo iniciativa exclusiva, la iniciativa de leyes, la iniciativa popular, Pero, ¿no? pero fíjate que se ha discutido harto en foros de regionalización, de descentralización, ese tipo de temas. Ya, entonces no eres el único que lo mete de contrabando. No, no, era una discusión un poco distinta. A mí, yo no he encontrado una fórmula que creo que sea responsable de plantear en esa materia, ¿no es cierto? Es un concepto que a uno le gusta un congreso democrático, un congreso participativo, donde la gente se activa, pero también recordemos que la democracia representativa, tenemos nuestros senadores, tenemos nuestros diputados que elegimos cada 4 años, o 8 en el caso de la mitad del Senado, etc. Entonces, yo creo que esos también son los canales institucionales para ir avanzando en planteamientos parlamentarios. Entonces, la verdad que a mí hoy día probablemente hay que fortalecer el vínculo de los electos con los que lo eligen, ¿no es cierto?
pero no sé si necesariamente buscar otros canales alternativos que de alguna forma se vienen a saltar ese tipo de iniciativa. Ahora, yo creo que sobre todo la participación ciudadana es relevante, sobre todo en los órganos descentralizados, en los municipios, en las regiones. Ahora, en mi experiencia, yo estuve en el gobierno regional hace muchos años atrás, etcétera, pero las instancias de participación ciudadana son respecto de temas concretos, ¿no es cierto? ¿Queremos o no queremos este proyecto? ¿Queremos o no queremos este tributo? ¿Queremos o no reconvertir este barrio residencial, por ejemplo, en algo comercial o etcétera? Cuando yo participaba en seminarios o en procesos de participación ciudadana, cuando son cosas, la visión de la región en los próximos 20 años, el futuro de la región, yo entiendo que son espacios importantes, pero yo siento que al final de ahí sale poca cosa práctica para que realmente sea un plan rector futuro de la región, porque bien sabemos, no sé, cuando vemos los planes de desarrollo regional de las regiones, la verdad es que ahí cabe todo, ¿no es cierto? Nadie puede pensar que eso realmente es un instrumento que permite priorizar, que permite ordenar las decisiones tomadas por el gobierno regional. Entonces, yo creo que es importante fortalecer precisamente la participación ciudadana en esos elementos. Si tiene que ser siempre 100% vinculante, yo tengo mi duda, ¿no es cierto? Porque yo creo que al final del día también el sistema democrático te da la legitimidad para poder avanzar en proyectos escuchando a la ciudadanía, pero quizás tú crees en esto, sabes que hay un beneficio de largo plazo que hoy día no se está capturando, no sé. O sea, y para eso tenemos elecciones cada 4 años para ir teniendo alternancia en el poder y tal. Yo creo que es un instrumento importante, potente, se habla mucho y yo creo que se aterriza poco y mal llevado adelante puede generar mucho perjuicio. Eso. Muchas gracias, Bettina. Ignacio, estas ideas de iniciativas populares, plebiscito acotado, como plantea Bettina, algo más amplio, ¿dónde poner los límites también, precisamente para no transformar una democracia como la representativa en Chile en una democracia plebiscitaria? O sea, y nosotros en un libro que sacamos, dado que Teo estaba publicitando el de él y yo publicito el nuestro, que se llama Más allá de Santiago, descentralización fiscal en Chile, que hicimos con el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas, ahí proponemos, uno, tomar lo que está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y pasar buena parte de eso a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los municipios tienen que tener una ordenanza de participación donde establecen cuáles son los mecanismos oficiales de participación con el municipio. Yo creo que eso es importante, que los gobiernos regionales, los gobernadores regionales puedan establecer cuáles son las instancias de participación que van a tener. Ahora, lo que proponíamos ahí con mayor fuerza es que la ley, sobre todo en el ámbito regional, hoy día establece un montón de instrumentos, que sea una estrategia de ciencia y tecnología, hay una estrategia de educación pública, en fin, hay un montón de instrumentos de planificación que están ahí. Entonces, lo que nosotros proponíamos simplemente es, ¿sabe qué más? Haga una política de participación en torno a los instrumentos que ya están en la ley. No invente, no sea tan creativo, esa, si quiere, puesto en coloquial, no sean tan creativos de crear demasiados canales más, sino que en todos los canales que ya están, asegurémonos que la ciudadanía sepa dónde, cuándo y cómo puede participar. Yo creo que es re importante, estamos en una época de participación y como me parece que insinuaba la Bettina, el problema es que la gente se desgasta. Hay demasiadas instancias de participación que finalmente culminan en nada. Entonces yo creo que el gobierno regional a futuro, la mayor política, es decir, estas son las instancias de participación, estos son los plazos y estos son los espacios para participar. Yo creo que eso sería un tremendo aporte para la ciudadanía. Muchas gracias, Ignacio. Esteban, ¿qué instancias deberían estar establecidas de participación en esto? ¿Y cómo acotarlas? O ¿cuál es tu visión del tema? Mira, proceso de participación en la Comisión Presidencial, nos adelantamos a cosas que vinieron después, ¿no? Porque propusimos ahí que la elección de gobernador fuera con una sola reelección, que hubiera segunda vuelta si nadie no obtenía mayoría, porque eso obliga a pacto. Es una forma de participación también. Y tercero, que hubiera COSOC regional. Pero hay que darle, estos órganos tienen que ser obligatorios. Hicieron mucho copy-paste, recuerda Ignacio con la ley de participación y la ordenanza de participación. Yo prefiero un par de artículos más,
la cooperación alemana lo llamamos indicadores de transformación. O sea, entonces, ¿qué pueden ser un par de algoritmos? El COSOC es obligatorio, de no darle abandono de aire si no funciona. Segundo, que allí se resuelva el reglamento y la supervisión de un programa de presupuesto participativo. Tercero, que el COSOC pueda, con mayoría, proponerle una ordenanza al Consejo Municipal. Ahí se provoca como doble cámara, ¿no? Y cuarto, idea que un encargo de la Asociación Chilena de Municipios en esta dimensión de proceso constituyente a la Universidad de Concepción, y ahí se proponía también que los COSOC puedan ellos proponer en ciertos casos iniciativas de ley o como bien lo dice la Betina, muchos proyectos son NIMBY, ¿no? No in my backyard. Entonces, vamos a un sistema de plebiscitos más simple, ¿no? Y que se puedan usar las nuevas tecnologías y que no tenga que ser que lo organiza el CERVEL, que es caro, que cuesta que vote la mitad de los que votaron si no votan en las elecciones nacionales. Creo que esas son modalidades que permitirían más juego de valores locales, reglamentos locales. Hay dos regiones que hicieron fondos de innovación y tienen ordenanzas de participación, pero creo que aquí más allá hay tolerar que, por ejemplo, la región Gualmapu va a ser más de bosque, porque es cultural, y va a haber más alianza mapuche sector turístico que expansión de las forestales. Tenemos que tolerar eso. Cuando hablamos de los subsidiarios, de las comunidades, esa inspiración de abajo para arriba con fraterna diversidad, creo que es importante que se pueda dar ese juego. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Betina Horst, de Ignacio Irarrázaval y de Esteban Valenzuela por acompañarnos hoy en nuestro 6º encuentro del ciclo constitucional, proceso constituyente, la hora de los contenidos. Les agradecemos a cada uno por sus presentaciones, agradecemos también a quienes nos acompañaron a través de la audiencia, y los dejamos desde ya invitados para nuestro último encuentro de este ciclo, que vamos a abordar el tema recursos naturales y la Constitución. En este ciclo nos acompañarán Rafael Vergara, Patricio Walker y Matías de Madrid. Los esperamos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 21 de abril, a las 8:30 de la mañana, con el tema Recursos Naturales y la Constitución. Exponen Juan Luis Sosa, Patricio Walker y Matías de Madrid. Siga la transmisión en pauta.cl.